En la práctica 1 realizamos dos procedimientos. En el procedimiento 1 constaba de mezclar clorato de potasio con óxido de manganeso como catalizador y esta mezcla sometida al calor para producir cloruro de potasio y oxígeno. Primero teníamos que encontrar cuánto clorato de potasio usamos. Para esto pesamos todo sin clorato de potasio y luego pesamos ya incluyendo el clorato de potasio para encontrar el peso que teníamos de esto. Ahora, después de la reacción, volvimos a pesar todo el recipiente con todo lo que había dentro y con esto pudimos saber cuánta cantidad producida experimentalmente hubo de cloruro de potasio. Ya teniendo la cantidad experimental, solo quedaba encontrar la cantidad teórica. ¿Cómo encontramos esto? Pues balanceando la ecuación, encontrando los pesos y después haciendo cálculos estequiométricos, donde supimos que 3,62 gramos de clorato de potasio deberían producir 2,2 gramos de cloruro de potasio. Teniendo la cantidad teórica y la cantidad experimental, encontramos el porcentaje de eficiencia de la reacción real sobre teórico por 100, que fue 84,1%. El procedimiento 2 constaba de mezclar solución acuosa de yoduro de sodio con solución acuosa de acetato de plomo, y esto producía una solución acuosa de acetato de sodio mezclada con yoduro de plomo en estado sólido. Esta mezcla luego fue pasada por un papel filtro para solo tener el yoduro de plomo, que es el producido que nos interesa. ¿Cómo encontramos el peso entonces experimental del yoduro de plomo? Pesamos primero un papel filtro sin el yoduro de plomo y luego al pasar todo esto por el papel filtro lo volvimos a pasar y con eso encontramos el peso experimental del yoduro de plomo, que fue 0,196 gramos. Ahora, sabemos que teníamos 10 mililitros de cada uno de estos reactivos y sabiendo su concentración molar, supimos que había 1 por 10 a la menos 3 moles de cada uno. Ya sabiendo cuántas moles hay de estos y cuánto pesan normalmente una mol de esto, con regla de 3 encontramos cuánto pesaba 1 por 10 a la menos 3 moles de cada reactivo, y estos fueron los pesos. Ya con los pesos de cada reactivo en esta reacción, utilizando el balanceo de la ecuación y los pesos y usando cálculos estequiométricos, supimos cuánto yoduro de plomo debería producir cada cantidad de reactivo, y encontrando el menor yoduro de plomo encontrado, supimos que el yoduro de sodio era el reactivo límite, y con el yoduro de sodio sabíamos que 0,14989 gramos de yoduro de sodio deberían producir 0,23 gramos de yoduro de plomo, que va a ser nuestra cantidad teórica. Tenemos la cantidad teórica y la cantidad experimental, entonces ya con esto podemos calcular la eficiencia de la reacción, que es real sobre teórico por 100, y al reemplazar encontramos que la eficiencia de esta reacción es de 85,2%. Ahora en la práctica 2 mezclamos ácido clorhídrico con magnesio, y estos después de la reacción nos produce cloruro de magnesio e hidrógeno. El producido que nos interesa es el hidrógeno. Entonces, primero que todo, sabemos que el reactivo límite de esta reacción al observar es el magnesio, pues el primero que se acaba. Entonces ya hay que encontrar cuánto hidrógeno nos produjo el magnesio. ¿Cómo hacemos esto? Usando la ecuación de gases ideales, despejando la cantidad de moles, que va a ser presión por volumen sobre R por temperatura. Entonces el volumen lo medimos experimentalmente, nos dio 74 mililitros, lo pasamos a litros, y la temperatura la medimos luego de la reacción y nos dio 300.15 grados Kelvin. La presión, ¿cómo la encontramos? Pues reemplazando en esta ecuación donde la presión del gas es igual a la presión del hidrógeno más la presión de vapor del agua a 27 grados centígrados. Ya sabemos cuál es esto al buscar en internet. La presión del gas, ¿cómo la encontramos? Reemplazando en esta ecuación donde la presión atmosférica es igual a la presión a esa profundidad del agua más la presión del gas, y esta presión H la encontramos al encontrar la altura de columna del agua desplazada y pasándolo a milímetros de mercurio. La presión a esta profundidad y pasándolo a milímetros de mercurio. Ya sabiendo la presión H y la presión atmosférica en Medellín que buscamos en internet, pudimos despejar por la presión del gas, que nos dio 622.35 milímetros de mercurio, y ya esto de valor lo reemplazamos en esta ecuación para despejar por la presión del hidrógeno, que nos dio 595.25 milímetros de mercurio.
Entonces, ya teniendo el volumen, la temperatura y la presión, podemos reemplazar en esta ecuación de gases ideales para saber cuántas moles hay de hidrógeno, que nos da 2.3 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno. Entonces podemos hacer una regla de 3 para encontrar si una mol pesa 2 gramos, cuánto es 2.3 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno, cuánto debe pesar. Y este peso final va a ser nuestro peso experimental. Ahora, el peso teórico, ¿cómo se sabe? Pues sabemos que el magnesio es el reactivo límite, entonces haciendo cálculos estequiométricos podemos encontrar que 0.0576 gramos de magnesio deberían darnos 4,74 por 10 a la menos 3 gramos de hidrógeno, lo que nos da una eficiencia de reacción del 97%. Con esto podemos concluir que la eficiencia de las primeras dos reacciones fue menor a la tercera. Sin embargo, la eficiencia en general, teniendo en cuenta el contexto de un laboratorio donde las mediciones no son tan exactas, sigue siendo una eficiencia bastante aceptable y la eficiencia de este último procedimiento es muy buena. ¿Qué podemos concluir también? Que todos estos errores de eficiencia, pues la cantidad de eficiencia que tienen depende de dos factores: los errores humanos utilizados al medir y la posible falta de calibración de instrumentos que se usaron para medir. Finalmente, lo que sacamos de estas dos prácticas es que podemos usar los cálculos estequiométricos dentro de reacciones químicas en la vida real para calcular con bastante precisión cuánto podría producirse de cada producido, en este caso el hidrógeno, en este caso el cloruro de potasio o el oxígeno y acá el yoduro de plomo.